Vamos a hacer una pausa en nuestra exposición de Ezequiel y quiero meditar con ustedes en este pequeño texto de Jueces 1 al 4. Este sermón se llama Fatiga en la batalla, fuerza en Dios. Todos sabemos qué es sentirse cansado. No me refiero solamente al agotamiento físico en un día de trabajo, sino a un cansancio profundo en el alma. Cuando cada paso cuesta, cuando es difícil mantener la motivación y cuando lo que antes parecía un gozo ahora se convierte en una carga. Hay temporadas en la vida en que sentimos que ya no podemos más, pero aún queda camino por recorrer. Tal vez algunos de ustedes han venido aquí esta mañana sintiendo exactamente eso. Han servido con fidelidad, han luchado en la oración, han sido constantes en su trabajo y en su familia, pero dentro de ustedes hay un agotamiento que parece imposible de vencer. Puede ser que estén cansados de esperar una respuesta del Señor, cansados de lidiar con un problema que no desaparece, cansados de una lucha que no parece terminar. Bueno, este sentimiento no es nuevo. A lo largo de la historia bíblica vemos a muchos hombres y mujeres de Dios que enfrentaron este tipo de sentimientos, de temporadas de gran agotamiento. Moisés se sintió así cuando el pueblo constantemente se quejaba contra él. Elías, después de un triunfo sobre los profetas de Baal, huyó al desierto y le dijo al Señor: Señor, quítame la vida. Incluso nuestro Señor Jesús experimentó el cansancio físico y espiritual en su ministerio terrenal. Pero el cansancio no tiene que ser el final. No somos llamados a detenernos en medio de la fatiga, sino a avanzar en medio de ella. Y en nuestro texto de hoy encontramos un ejemplo claro de esto en la vida de Gedeón y su ejército. Gedeón, espero que recuerden la historia, después de una gran victoria contra los madianitas. En vez de ser recibidos con ánimo y apoyo, enfrentaron una oposición y rechazo. Pero lo que más llama atención de este pasaje es la respuesta de Gedeón y cómo la escritura resalta esto. Vean lo que dice el versículo 4 de Jueces 8. Dice: cansados, pero todavía persiguiendo. Esta breve frase contiene una verdad profunda. El cansancio es real, pero no es definitivo. Podemos estar agotados, pero eso no significa que la misión ha terminado. Podemos sentir que ya no podemos más, pero si Dios es quien nos ha llamado, Él mismo nos dará la fuerza para continuar. Hoy quiero invitarles a que veamos este pasaje con atención y aprendamos cómo seguir adelante en medio de la fatiga. Cómo encontrar fuerzas en Dios cuando nuestras propias fuerzas han terminado. Y cómo vivir la verdad de que aunque estamos cansados, seguimos. Leamos, hermanos, versículos del 1 al 4 de Jueces 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: no he hecho yo ahora comparado con vosotros. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido hacer yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. En la vida cristiana, uno esperaría que las dificultades más difíciles vengan del mundo o del enemigo, aquellos que están abiertamente en batalla contra el Señor. Pero una de las experiencias más dolorosas para todo creyente es cuando la oposición
parece venir de aquellos que están de nuestro lado. Creyentes. No hay batalla más desgastante que la que se libra dentro del mismo pueblo de Dios. El capítulo anterior, si pueden echarle un ojo por lo menos al título, se nos narra la gran victoria que Dios dio a Gedeón y sus 300 hombres contra los madianitas. Probablemente ustedes la recuerdan. Con un ejército que ha sido eliminado por el Señor, siendo muchos y reducido a pequeños por Él mismo, por el Señor mismo, y con armas nada convencionales. No sé si recuerdan sus armas eran trompetas, cántaros y antorchas. Esas eran sus armas. Dios les concedió el triunfo sobre su enemigo que los había oprimido durante años. Uno esperaría que al regresar con la noticia de la victoria, todo Israel estallaría en gratitud y celebración, pero no es lo que sucede de acuerdo a Hechos capítulo 8, versículo 1. Es una reacción inesperada. Dice el texto que llega Gedeón y llegan y los reciben los hombres de Efraín y estaban molestos con Gedeón. Se sentían ofendidos porque no los habían llamado desde el principio para la batalla. Pero si ustedes recuerdan la historia de Gedeón, el Señor le dice, solo vas a llevar a estos, que eran 300 hombres. Se sentían ofendidos porque no los habían llamado desde el principio. Estas palabras, en lugar de regocijarse de recibir las noticias que han vencido al pueblo enemigo, estaban preocupados por su orgullo herido. Ellos querían salir a la batalla. Y esto nos demuestra algo muy real en la vida cristiana. No todos celebran las victorias que Dios nos da. En ocasiones, aquellos que deberían alegrarse con nosotros nos critican. Los que deberían fortalecernos con sus manos las debilitan con sus palabras. A veces en el servicio cristiano, la fatiga no solo viene por un trabajo arduo, sino por la falta de apoyo, la envidia y la incomprensión de los creyentes. Jesús mismo experimentó esto. Sus opositores más feroces no fueron los romanos, no fueron los griegos, sino los de su propio pueblo. Pablo también enfrentó las críticas y desconfianza de los mismos cristianos que habían parecido respaldarlo. Y si a ellos les sucedió así, ¿por qué nosotros deberíamos sorprendernos cuando nos pasa a nosotros? Lo natural, hermanos, yo no sé qué hubieran hecho ustedes en su lugar, pero lo natural es que si uno viene cansado de la batalla, de ganar, y nos recibe alguien con esta misma actitud, nuestra respuesta natural hubiera sido responder con enojo, con indignación. Yo vengo de ganar la guerra, cansado. Ustedes me reciben así. Después de todo, él y sus hombres habían arriesgado su vida, mientras que los de Efraín, por mucho que querían ir, se quedaron en su casa descansando. No tenían derecho a reclamar que estaban siendo muy injustos con ellos. ¿O qué piensan ustedes? Pero Gedeón, en lugar de entrar en una discusión sin sentido, que seguramente estaba muy cansado, responde con mansedumbre y sabiduría. Y los versículos 2 y 3 nos dice exactamente lo que Gedeón pensó en su corazón y dijo a los efraínitas. Les dice que ellos fueron más grandes. Lo que hicieron ellos al capturar a estos dos príncipes fue más grande que lo que ellos hicieron. Ustedes capturaron a dos príncipes y eso fue mucho mejor de lo que nosotros hicimos. Por supuesto que eso no fue así. Pero en palabras de Gedeón, él sabía que esa era una gran hazaña. Gedeón no era un hipócrita, al menos en este momento no lo está haciendo. Simplemente reconoce aquello que realmente el Señor había dado a ellos. La victoria de capturar a sus dos enemigos. Con estas palabras calma su ira y evita un conflicto innecesario. Aquí hay una gran lección para nosotros también. No todas las batallas valen la pena pelear. No podemos permitir que los ataques y quejas de los demás roben la fuerza que necesitamos para continuar la obra de Dios. Hay momentos en que es mejor ceder a las palabras que desgastar nuestras almas en pleitos que no edifican. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el enojo.
Gedeón nos muestra que a veces la mejor manera de seguir adelante es no perder la energía en discusiones que no llevan a nada. Y a estas alturas, hermanos, Gedeón y sus hombres estaban ya físicamente agotados. Pero este episodio con los de Efraín añade otro tipo de descanso, un descanso espiritual. Si alguna vez has sentido que has dado lo mejor de ti para el Señor, en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, y en vez de gratitud encuentras críticas y oposición, sabes lo que este tipo de fatiga es. Es el agotamiento que viene cuando sientes que nadie reconoce el esfuerzo que haces. Cuando parece que en lugar de apoyo solo encuentras obstáculos. Pero aquí es donde debes recordar la frase principal de este pasaje. Versículo 4. Cansados, pero todavía persiguiendo. La oposición de los propios puede agotarnos, pero no puede detenernos. La obra de Dios es más grande que cualquier crítica o cualquier falta de reconocimiento. La obra de Dios es más grande que cualquier hombre. Cuando servimos a Dios, no lo hacemos para los aplausos, sino para Él. ¿Te sientes cansado por tu incomprensión de otros? No te detengas. Sigue adelante. Gedeón no dejó que la actitud de Efraín lo desanimara y nosotros tampoco podemos dejar que la oposición nos haga abandonar esta carrera. El camino sigue, la batalla no se ha terminado y la fidelidad de Dios es mayor que cualquier obstáculo. Después de lidiar con las quejas de Efraín, Gedeón y sus hombres no se detuvieron allí, siguieron avanzando, pero ahora la fatiga era más intensa. El texto dice que al llegar al Jordán pasaron el río, cansados, pero todavía persiguiendo. Este versículo es una imagen poderosa de nuestra vida. Hay momentos en que el cansancio se acumula cuando sentimos que no podemos dar un paso más. Sin embargo, lo que define a un verdadero siervo de Dios no es la ausencia de fatiga, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ella. Gedeón y sus hombres no solo habían peleado una batalla física, habían lidiado con el peso espiritual de la oposición de sus propios hermanos y con la carga mental de la estrategia de la guerra. Ellos tenían que seguir adelante y cruzaron el río. Hermanos, el río hay que cruzarlo nadando. Y no era una piscina, era una corriente fuerte, grande, y ellos siguieron. Gedeón y sus hombres no solamente habían peleado una batalla física, sino que en este momento también estaban peleando una batalla espiritual contra el agotamiento espiritual. Y yo les pregunto, ¿alguna vez se han sentido así? Servir a Dios con todo el corazón, pero cada paso sientes que la carga se hace más pesada. A veces es la obra del Señor pesa. A veces son los problemas, a veces son nuestros seres amados. A veces es el peso de las responsabilidades. Hay días en que simplemente queremos detenernos. Jesús mismo nos advirtió sobre esto cuando dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. No dijo, el Señor no dijo, los fuertes no se cansan. El Señor no dijo, los mejores cristianos nunca se agotan. Él reconoció que los hombres nos cansamos, pero nos invitó a encontrar nuestro descanso en Él. Si Gedeón y sus hombres estaban cansados, la pregunta es, hermanos, ¿de dónde sacaron las fuerzas para seguir adelante? No fue porque tuvieran más fuerzas humanas que otros. Si ustedes recuerdan el plano de selección del ejército de Gedeón, no fue ninguna prueba de fuerza ni de resistencia. Se limitó a la forma de beber en el río. Ellos sabían que aunque estaban agotados, si se detenían, los enemigos se reagruparían y el peligro para Israel no habría terminado. Aquí está la clave. No seguimos adelante porque no
porque tengamos fuerzas en nosotros mismos, sino porque Dios nos ha dado una misión que no hemos terminado. Hermanos, ¿saben cuándo se va a terminar nuestra misión? ¿Qué le dice a Pablo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Mi carrera está a punto de terminar. Me van a ejecutar. Eso significa, hermanos, que si nosotros estamos aquí es porque todavía nos queda bastante carrera que seguir. Pablo entendió esto muy bien cuando lo dijo a los Corintios, 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En otras palabras, es nuestro cuerpo quien puede cansarse y nuestro ánimo desgastarse, pero cuando Dios es nuestra fuerza, Él nos renueva diariamente para seguir adelante. El versículo dice que estaban cansados. Eso dice de Gedeón y sus hombres. Pero todavía estaban persiguiendo. No dice cansados y rindiéndose, ni cansados y quejándose. Dice cansados y persiguiendo. Lo que marca la diferencia entre los que terminan la carrera y los que se quedan a la mitad no es la ausencia de fatiga, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ella. Muchos cristianos comienzan bien, pero cuando llega el cansancio, se detienen y dejan de servir al Señor y dejan de buscarle. Los grandes hombres y mujeres de Dios no son aquellos que nunca se cansan, sino que aquellos que toman la decisión de a pesar del cansancio, siempre buscarlo primero. En la historia de la iglesia encontramos innumerables ejemplos de esto. Pensemos que Pablo, después de ser golpeado, encarcelado, después de haber naufragado y ser rechazado, él pudo haber dicho, y terminé. Ese es suficiente, estoy demasiado cansado. No, hermanos. En vez de eso, al final de su vida dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y tú? ¿Cómo responderás en medio del cansancio? ¿Te rendirás o seguirás? Dios no te pide que tengas fuerzas ilimitadas. Él solo te pide que confíes en Él y sigas avanzando. En nuestra debilidad, Él se glorifica. En nuestro cansancio, Él es nuestra fortaleza. Si hoy sientes que no puedes más, no te rindas. Cruza el Jordán. Sigue persiguiendo. Después de enfrentarse con sus propios hermanos y después de una batalla agotadora, Gedeón y sus hombres llegan al pie del Jordán. Es un momento crucial. El Jordán representa la separación entre el lugar donde estaban y el lugar donde debían estar para seguir la obra del Señor. Una orilla era el lugar donde se encontraban y la otra orilla era donde el Señor los quería. Debían seguir persiguiendo. Para muchos, este río podría haber sido el punto final. Aquí se acabó. La fatiga era real, hermano, la lucha era real, no era figurada. El cruce representaba un esfuerzo adicional, pero no se detuvieron. Y el texto dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él, y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo. Así es nuestra vida. Cuando llegamos a nuestros límites, Dios nos llama a seguir adelante. Para muchos creyentes, el Jordán es el momento en el que deciden si continúan o se rinden. Algunos ven el río y dicen, ya hice de bastante. He servido, he trabajado, he luchado, ahora necesito descansar. Otros ven el río y dicen, todavía quedan batallas por ganar. Aún hay una promesa que alcanzar. No puedo detenerme aquí. El Jordán siempre ha sido un símbolo de paso y transformación en la Biblia. Fue el río que cruzaron los israelitas
al entrar en la tierra prometida. Fue el río donde Elías fue llevado al cielo y donde Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías. Fue el río donde nuestro Señor fue bautizado y empezó su ministerio mesiánico. El Jordán siempre ha sido un símbolo de paso. Gedeón y sus hombres tuvieron que tomar esa decisión. ¿Nos quedaremos de este lado del Jordán con nuestro cansancio o cruzaremos con la fuerza que Dios nos da? ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Ellos cruzaron. ¿Qué harás tú cuando llegues al Jordán? Si Gedeón y sus hombres hubieran decidido quedarse y su cansancio habría sido en vano, porque no terminaron como el Señor les había pedido que lo hicieran. Todo el esfuerzo previo no habría servido si ellos terminaban su carrera en ese lugar. ¿Cuántos cristianos han llegado al Jordán y han decidido quedarse ahí? Que no les pase, hermanos, de avanzar su carrera y llegar a un punto muerto y que digan, ya no puedo más, cuando el Señor sí les está pidiendo más. Pastores que han servido fielmente por años, pero que al agotarse deciden abandonar el ministerio. Padres que han luchado por la fe de sus hijos, pero que ante la rebeldía se rinden y dejan de orar. Hermanos que han trabajado en la iglesia evangelizando, discipulando, pero que al sentirse desanimados deciden dejar de hacerlo. El enemigo quiere que te detengas en el Jordán. Quiere que pienses que ya hiciste suficiente. Quiere que creas que el cansancio es razón suficiente para rendirte. Pero Dios dice, cruza, todavía hay más. Lo que está del otro lado del Jordán es la victoria. En el caso de Gedeón, al cruzar, completaron su misión. Su esfuerzo no fue en vano. Primera de Corintios 15:58 nos dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No te detengas en el Jordán, sigue adelante. Sin embargo, hermanos, debemos confesar con mucha vergüenza que somos más parecidos al Gedeón del final de la historia, si ustedes siguen leyendo la historia, que al Gedeón de esta historia. Es fácil criticar a los israelitas que después de tantas victorias finalmente se rindieron en el desierto, o a Gedeón y su ejército que llegaron hasta un punto y luego se vieron tentados a no seguir. Sin embargo, cuando nos miramos en el espejo de la Escritura, debemos reconocer con sinceridad que nosotros también nos hemos detenido. Hermanos, ¿en qué se han detenido ustedes? En muchas ocasiones, el cansancio espiritual se convierte en una excusa para no seguir. Nos hemos detenido en el Jordán porque, como Gedeón y sus hombres, estamos exhaustos. Hay días en que nuestra lucha parece interminable y nuestra fe frágil. El pecado ha robado la fuerza, y aunque sabemos que Dios nos ha llamado a hacer, nos encontramos sin fuerzas para avanzar. Pero debemos ser honestos ante Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al Jordán y simplemente hemos decidido quedarnos allí, sin seguir, sin cruzar a la victoria completa que Cristo nos ha prometido? Nos hemos detenido quizás porque el pecado ha tocado nuestra vida y ya no nos sentimos cerca del Señor. Y ya no sentimos que Él nos da sus fuerzas. Tal vez hemos sido vencidos por la tentación y en lugar de buscar el perdón, hemos cedido a la desesperación diciendo, ya no puedo más. Tal vez nos hemos conformado con lo que tenemos y hemos dejado de seguir el camino de santidad que Dios quiere para nosotros. Cuando nos detenemos, y yo quiero darles una noticia, hermanos. Cuando nos detenemos en el Jordán, porque el cansancio es mucho, el cansancio no desaparece. Más bien, se acumula. El pecado no se resuelve por inacción. El pecado no se resuelve cuando nos acostamos. De hecho, cuando elegimos no seguir, el cansancio se vuelve en un círculo vicioso. El pecado se agrava, nuestra fatiga espiritual aumenta y nos alejamos más del Señor.
nos hace pecar, el pecado se agrava y nos alejamos más del Señor. ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué se detienen? ¿O por qué se detuvieron ustedes? A veces es por la comodidad. Se han detenido ustedes por la comodidad. ¿Dónde están hoy? Nos hemos acostumbrado a nuestro estado actual. Nos hemos acostumbrado a no resolver nuestros problemas. Nos hemos acostumbrado a un pecado no resuelto, no tratado. Nos hemos acostumbrado a no pedir perdón, a no otorgar perdón. Nos hemos acostumbrado a cargar con el resentimiento y eso nos hace detenernos. En otras ocasiones es por temor de seguir adelante. Al igual que el pueblo de Israel cuando llegaron al Jordán, tenemos miedo de lo que nos espera del otro lado. Preferimos quedarnos en un lugar conocido, aunque esté lleno de cansancio, porque avanzar parece todavía más desafiante. Pero es en este punto donde necesitamos confrontar el pecado de la cobardía en nuestras vidas. Cuando nos detenemos, estamos dejando que la complacencia y el miedo al sacrificio nos roben la victoria que Cristo nos ha dado. Estamos abrazando el pecado en lugar de dejarlo atrás. Y es necesario que lo reconozcamos. Así que el Señor hoy te pone delante de las aguas a punto de cruzar y te dice, tienes que seguir. Y solo hay una forma de seguir. Y la única forma de seguir es primeramente quitando el pecado de nuestras vidas. Yo sé que parece algo obvio, hermanos, pero nadar con piedras en el lomo hace que nos hundamos. Y muchos de ustedes no han soltado esas piedras. Necesitamos liberarnos del pecado, de lo que hemos retenido, de lo que no hemos perdonado, de lo que no hemos pedido perdón al Señor. A menudo nos escondemos tras excusas como el agotamiento, pero en realidad nuestra mayor necesidad es reconocer que en muchos casos hemos optado por quedarnos en el Jordán cuando Dios nos llamó a cruzarlo con Él. El cansancio no es un pecado en sí mismo, pero el temor o la cobardía sí es un pecado. El no seguir a Cristo sí es un pecado. El conformarnos con el pecado sí es un pecado. La Escritura nos llama a ser vigilantes y firmes en la fe, a no desanimarnos en nuestro cansancio, sino a mirar a Cristo, quien nos ha dado fuerzas para seguir. En el momento en que confesamos, el Jordán no es más una barrera, sino que se abre para que pasemos en seco. El cansancio sigue estando presente, pero el poder de Cristo, quien llevó todo nuestro pecado y agotamiento, nos da las fuerzas para cruzarlo. Jesús, nuestro Señor, al estar en la cruz, experimentó el cansancio más profundo que cualquier ser humano haya experimentado. Pero Él no se detuvo, no se bajó. Sus clavos no rompieron sus manos y su costado no se desbarató por la lanza. Él no se detuvo cuando el peso del pecado era insoportable, ni cuando el dolor físico y espiritual parecía consumirlo. Él siguió y al seguir ganó. Y al ganar nos dio la victoria. Es en Él que encontramos la verdadera restauración, el verdadero reposo de nuestra vida. Él ya ha cruzado el Jordán, el pecado y la muerte por nosotros. Y nos llama a seguirle desde el otro lado de la orilla, a levantarnos del cansancio espiritual, a dejar atrás el pecado que nos deja paralizados y a caminar en victoria. Hoy en Cristo, hermano, hoy tienes una nueva oportunidad. Aunque te hayas detenido, Él no te rechaza.
Él te llama a seguir. No importa cuán agotado estés. Él lleva el peso de tu cansancio y te ofrece nuevas fuerzas. Confiesa lo que te ha detenido. ¿Qué te ha detenido? Mira hacia el futuro con esperanza. Cristo ya nos ha dado la victoria y nos ha dado el poder para seguir. Cruzamos el Jordán no por nuestras fuerzas, sino por lo que Él nos ha dado en su espíritu para seguir. Cansados, pero persistiendo en su fuerza y su gracia. Que no nos detengamos más en el Jordán. Sigamos adelante confiando en que Cristo ha hecho todo por nosotros. Amén. Señor, gracias porque nos has hablado por medio de las Escrituras. No permitas que estas palabras se evaporen de nuestras mentes, sino que rieguen nuestro corazón para hacerlo prosperar y abundar y dar fruto al 100%. Que nuestra vida plantada en ti vea su reflejo en una vida abundante. Que la verdad que hemos recibido hoy produzca el mejor fruto que hayamos visto. Danos fuerzas para caminar en obediencia, valentía para proclamar el Evangelio y humildad para depender de ti en todo momento. Sé en nosotros lo que hemos aprendido y llévanos, Señor, con tu paz en todo lugar, para que donde nos encontremos, el cansancio no nos consuma, sino que nos deje con una sola opción: buscarte de todo corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.